Buenas noches, mi nombre es David Rijo, soy estudiante de la Escuela de Ingeniería del Petróleo del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. A continuación les vengo a realizar una presentación sobre la asignatura Producción de Hidrocarburos. Como los puntos de referencia de esta presentación tenemos lo que es el gradiente de presión, y es como se denomina la diferencia de presión existente entre dos puntos. Por definición, este valor no debe ser negativo, ya que la diferencia se realiza entre un valor mayor y un valor menor. Por otro lado, tenemos lo que son las propiedades físicas de los fluidos, entendiéndose que en el yacimiento se encuentran principalmente tres tipos de fluidos, como lo son petróleo, agua y gas. Haciendo referencia a las propiedades físicas del petróleo, tenemos lo que es el factor volumétrico del petróleo, expresado en barriles de yacimiento por barriles normales, y este se define como la relación existente entre los barriles de yacimiento producidos por cada barril normal de petróleo producido a nivel de superficie. También tenemos lo que es la solubilidad del gas, o RS, expresada en pies cúbicos normales sobre barriles normales. Por otro lado, mencionamos lo que es la densidad del petróleo, expresada en libras masas por pie cúbico. También tenemos lo que es la viscosidad, que hace referencia a la resistencia que tiene el fluido a desplazarse por el medio poroso, y viene expresado en centric point. También tenemos lo que es la tensión superficial gas-petróleo. Haciendo referencia a lo que son las propiedades físicas del agua, tenemos lo que es el factor volumétrico del agua, expresado en barriles de agua producidos a nivel de yacimiento por cada barril de petróleo, por cada barril de agua. También tenemos lo que es la solubilidad del gas natural en el agua y la viscosidad del agua, expresada en centric points. Haciendo referencia a las propiedades físicas del gas, de igual manera que los otros fluidos, también se tiene lo que es el factor volumétrico del gas, densidad del gas y la viscosidad del gas. Otro punto de referencia en esta presentación son las curvas de gradiente, es decir, la construcción de estas curvas, tanto de gradiente estático como gradiente dinámico. Primeramente debemos mencionar que se conoce como curva de gradiente de un fluido al perfil de presiones que tiene dicho fluido a lo largo de una sección de una tubería que lo contiene. La curva de gradiente permite visualizar la variación de presión de un fluido en cada uno de los puntos de la tubería. Para la construcción de esta curva de gradiente de presiones se tiene un procedimiento generalizado. Primero vamos a seleccionar el intervalo que deseamos estudiar. Estimamos las caídas de presión en dicho intervalo y luego procedemos a determinar lo que son las propiedades promedios del yacimiento. A las propiedades promedios de la tubería, que son presión y temperatura, para cada intervalo seleccionado. También tenemos que calcular las propiedades físicas de los fluidos a dicha presión y a dicha temperatura, es decir, a los promedios. Aplicamos una ecuación para obtener el diferencial de presión a lo largo de la longitud de la tubería, usando la correlación más adecuada. Calculamos delta P y comparamos delta P con el valor estimado. Si no se satisface la tolerancia permitida en dicho cálculo, se procede nuevamente al paso de determinar las propiedades promedio, es decir, presión y temperatura. Luego repetimos el procedimiento hasta cubrir la longitud total de la tubería y graficamos lo que es la longitud de la tubería contra el diferencial de presiones. Haciendo referencia a las curvas de gradiente estático, tenemos que para la construcción de las curvas de gradiente correspondientes a una columna estática de fluidos, se utiliza un procedimiento como el que se realizó anteriormente, pero sin dividir la tubería en varios intervalos. Es decir, se considera un solo intervalo de la longitud igual a la longitud total de la tubería. El gradiente del gas se determina sustituyendo la fórmula de densidad de los gases en la siguiente ecuación que podemos observar a continuación, que es diferencial de presión sobre el diferencial de altura es igual a la viscosidad por la gravedad por la presión promedio entre 53,3 por el factor de compresibilidad del gas por la temperatura promedio. También tenemos que en las curvas de gradiente dinámico, en flujo multifásico, la disponibilidad se requiere de la disponibilidad de un simulador, ya que esto es imprescindible para calcular un conjunto de curvas de gradientes de presión en tuberías horizontales. La mayoría de las compañías petroleras actualmente disponen de dichos simuladores y correlaciones programadas para poder determinar lo que son las curvas de gradiente dinámico en columnas de fluidos. También tenemos lo que es flujo multifásico, tanto para tuberías verticales como para tuberías horizontales. El flujo multifásico en tuberías verticales estuvo sujeto a un estudio a raíz del primer trabajo publicado por Pointman y Carpenter en el año 1952. Ellos ofrecieron una solución práctica a lo que son el flujo multifásico en tuberías.
verticales, el cual fue muy útil para ese entonces en la industria petrolera, y sin embargo en la actualidad este estudio ha sido muy relevante para determinar lo que son los flujos multifásicos de tuberías verticales. En referencia a las tuberías horizontales, tenemos que para la predicción de las pérdidas de presión para flujos multifásicos en tuberías horizontales es tan compleja como las que se realizan en tuberías verticales, pero en esta influye un amplio rango de variables. En cuanto a las aplicaciones de las curvas de gradiente estático y gradiente dinámico, tenemos que estas se utilizan para determinar la contrapresión necesaria en el cabezal del eductor, es decir, nuestra PWH. También tenemos que se utiliza para determinar la productividad promedio correspondiente a una tasa de flujo actual, es decir, a una PWS conocida. También tenemos que se utiliza para determinar el diámetro óptimo de la tubería para una tasa de producción dada. Y por último tenemos lo que es determinar la tasa de producción óptima que minimiza las pérdidas de energía. Muchas gracias.